Yo, si fuera yo el que hablara, diría, ¿Sánchez acalló la discrepancia interna del PSOE? Sí, porque podía, no como Feijóo. Bueno, pues que lo hagan, que utilicen ese tipo de estrategias y que hablen de lo que se está viendo, pero no se puede decir a la vez que es gravísimo y que no es relevante, que hay un malestar enorme pero que no tiene chicha. Yo creo que aquí hay contradicciones propias del nerviosismo que genera esto. Pues mira, llevábamos una mañana de bastante coincidencia, pero yo discrepo completamente de tus palabras, completamente. En primer lugar, creo que esto no tiene ningún tipo de relevancia política, ninguno. Creo que, en mi opinión, es preocupante, y con todos los respetos para los compañeros, yo no soy periodista, pero para todos los compañeros que obviamente no podrían evitar de sacarle punta a este tipo de WhatsApps de la vida privada de dos personas, llevarlos a la portada de un periódico. Me preocupa mucho que eso lo normalicemos. Estamos hablando de la vida privada del presidente del gobierno, las relaciones con su amigo, y yo me someto a que se me analice las mías, mis comentarios y mi WhatsApp, de verdad. De la vida privada del presidente del gobierno en la relación con un amigo suyo, del cual tenía una relación muy singular y que le ayudó muchísimo en su carrera política. Esto no tiene relevancia política, no la tiene. Tiene relevancia de otro tipo, y es que estamos muy acostumbrados a hacer de la política entretenimiento, desde mi humilde punto de vista. Pero me preocupa muchísimo más quien ha cometido un delito, el funcionario público o los funcionarios públicos que hayan cometido un delito filtrando información que ha salido de un procedimiento judicial. Ya veremos si un procedimiento judicial que ha estado siguiendo la información de un aforado, ya lo veremos en su momento, pero me preocupa muchísimo que haya algún funcionario público que ha cometido un delito, y es el de no resguardar la información a la que tienen la obligación, porque ahí están nuestros derechos y nuestras libertades. Me preocupa y mucho. Y en tercer lugar, yo le quisiera decir a los que nos están escuchando en estos momentos que los políticos, por si no se habían dado cuenta, no son ángeles, tienen sexo. Los políticos tienen sexo, no son ángeles, son personas normales y corrientes. Personas normales y corrientes. Evidentemente hay en los chats que hemos podido ver declaraciones desagradables, sin lugar a dudas, las que hacemos probablemente nosotros todos los días en nuestros comentarios íntimos, que no nos gusta que los haga el presidente de gobierno, pero que tenemos que volver a decir, las hace en el ámbito de una relación privada y personal, sin ningún tipo de relevancia política. Porque, por cierto, lo que hemos descubierto con respecto a la relación que podía tener con algunos otros miembros del partido, ya lo habíamos visto en las cámaras de televisión por parte de los miembros de ese partido, con declaraciones mucho más duras contra el presidente del gobierno. Mucho más duras. Pero estamos acostumbrados a hacer de esto pues momentos, desde mi punto de vista, muy desagradables de convertir la vida de los políticos y la acción de los políticos cada vez en algo que no podemos soportar, que no se puede soportar. Sí, no, yo por contestar, lo que estás diciendo sobre que un funcionario ha cometido un delito es una conjetura, no tienes ninguna prueba. Tú no eres periodista, ¿no? Tú no eres periodista, pero no lo has contrastado. Bueno. No tienes absolutamente ninguna prueba, y eso es una mala praxis, periodísticamente hablando. Yo de periodismo sí sé. Sobre que no tiene interés político, tiene un claro interés político, por cuanto se demuestra un plan interno para aniquilar la disidencia y discrepancia en las comunidades autónomas del Partido Socialista, al que le han dado una gran relevancia política a los propios afectados. Antes hablábamos, y con mucha razón, lo hacíais los dos, de la democracia interna de los partidos. El artículo 6 de la Constitución consagra que el funcionamiento de los partidos debe ser democrático. El funcionamiento interno, no solo la estructura, lo dice. El funcionamiento interno de determinadas cosas que pasaban en el PSOE, igual que en el Partido Popular, no vamos a descubrir la pólvora a nadie, se constata de una manera mucho más fehaciente con estos mensajes que no era del todo democrático, porque se intentaba exigir un alineamiento en temas en los que cambiaba de opinión el presidente, como por ejemplo el pacto con Bildu para los presupuestos del 2021. Una tercera veta de relevancia política es que hemos visto en la parte que no hay luz y taquígrafos cómo se sustanciaba la incomodidad y la estrategia con el socio en la primera coalición parlamentaria, y yo creo que eso sí tiene interés político. Y tú mismo has dicho que había declaraciones públicas muy duras y que ya sabíamos, por tanto, de esa relevancia política. Si esas declaraciones tienen relevancia política,
Las otras que se hacen en privado. Las conversaciones privadas tienen las entre los mismas. miembros del Yo gobierno entiendo, no tienen relevancia política, sobre todo en aquellos asuntos que ya conocíamos que había una enorme discrepancia entre los miembros de la dirección del partido y algunos miembros. Yo entiendo. No tienen relevancia política. No podemos convertir la vida de los políticos en un completo escrutinio y además, después de haber sacado información, en serio, yo no, y desde luego no soy yo quien critica al mundo porque le han llegado, pero información que probablemente, yo vuelvo a decirlo, probablemente sea objeto de un delito que es el delito de no haber conservado la información que se tenía en un procedimiento judicial como corresponde a la obligación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y espero que la UCO, por su propia dignidad, haga una investigación en profundidad sobre este asunto. Espero que la Fiscalía haga una muy buena investigación por su propia dignidad en este asunto y espero que el Poder Judicial haga una muy buena investigación. Y, por cierto, todos aquellos que dijeron que la investigación con respecto a la filtración que había hecho la Fiscalía, que se suponía que había hecho la Fiscalía con respecto a los papeles del marido de la presidenta de la Comunidad de Madrid, también estén de acuerdo en que se haga una buena investigación. Yo entiendo, Joan, que también dirías que no tenía interés público, y ahí está la hemeroteca y seguro que lo dijiste, ¿eh? Las conversaciones que publicó El País en 2023 en el ámbito privado de los amigos de Pablo Casado, diciéndole que lo había hecho muy bien en la entrevista de la COPE. No tenían interés que publicó el País. Por eso digo que entiendo que también lo dirías. Yo creo que El País hizo muy bien publicándolas. Entiendo que también lo dirías cuando El Mundo publicó los WhatsApps de Pedro Sánchez y Mazón el día de la Dana, privados. Entiendo, lo publiqué yo. Entiendo que lo dirías. Entiendo que conocer que los Reyes llamaban a López Madrid compillogui, publicado por el diario.es en 2016, no le ves interés político. Ninguno. Entiendo que las conversaciones entre Corina y Villarejo tampoco le ves interés político. Y entiendo que hablabas de delito en todos aquellos casos, porque una cosa que a mí me está llamando mucho la atención es que es la primera vez que se habla tan claramente de la posibilidad de un delito en la filtración de temas periodísticos que están al cabo de la calle. En esta misma tertulia yo estuve, hace un mes o hace 2 meses, estuvimos hablando sobre las filtraciones de la Fiscalía o presuntas filtraciones de la Fiscalía sobre el novio de Ayuso. Y todos coincidíamos en que las filtraciones son el orden del día más normal para los periodistas, que trabajamos con ella y que no se pueden demonizar las filtraciones en sí. Bueno, otra cosa que a mí me llama la atención es que cuando... el delito lo haya cometido el medio de comunicación. Yo he dicho que el delito lo ha cometido el funcionario que ha filtrado, probablemente. Suponiendo que haya un funcionario. Sí, yo no estoy diciendo eso y además ahora has añadido el probablemente, que yo creo que eso... Yo tengo una duda, una duda. Que eso está bien, ¿eh? Tengo una duda porque, quiero decir... Evidentemente. Me refiero a ti, Juanma, que eres uno de los 2 periodistas del diario El Mundo que está firmando esta información. Cuando se pone en el titular conversaciones entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, podría hacerle pensar a alguien que se refieren al caso Ábalos. Son conversaciones absolutamente desvinculadas de ese caso, ¿no? Es decir, ¿hay algún mensaje...? El que piense eso no sabe leer. No, claro, lo digo... Que piense así no sabe leer. No, lo digo porque es importante, ¿no? A veces uno dice, oye, conversaciones entre Pedro Sánchez y Ábalos. Y a todo el mundo le parece relevante porque lo que está en el trasfondo es el caso Ábalos. Estas conversaciones no tienen nada que ver con el caso Ábalos. Son muy anteriores, de hecho. Son anteriores. No, lo digo porque es importante aclarar esto, porque hay gente que con el run del caso Ábalos piensa que al titular conversaciones entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos tiene algún tipo de relación con el caso. Yo no conozco a nadie que piense así. Bueno, pero digo, por aclarar, lo ha dicho, no tiene ninguna, claro, porque el Partido Popular habla de corrupción y de que esto indica que Sánchez conocía la corrupción. Pero por aclarar, después de los mensajes, 2 preguntitas nada más para que lo tengamos claro, ¿no? ¿Vosotros tenéis algún mensaje entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos después de que Ábalos sea imputado? Nosotros no lo tenemos, no tenemos la certeza de que exista porque no nos lo confirman, pero en la información que está en poder de la UCO se corta abruptamente cuando se detiene a Koldo. Es decir, que por poner jalones, ¿no?, en el camino. Primero fue la detención de Koldo y después la imputación de Ábalos. En cuanto Ábalos es imputado, no hay mensajes entre Pedro Sánchez y Ábalos. No lo podemos saber ni confirmar, Quiero decir, vosotros porque las cosas hay que mensaje? contrastarlas y no conjeturarlas, pero nosotros no lo tenemos. Vosotros no tenéis mensaje. Y adelantándonos en el tiempo, ¿vosotros tenéis algún mensaje entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos en cuanto Koldo García es detenido?
No, ahí se cortan las conversaciones. Es decir, hasta no hay donde ningún nosotros mensaje ya desde que se detiene a Koldo García. Luego vendría la imputación de Ábalos. No lo digo tenemos. porque estas informaciones, que ahora lo veremos, están provocando que en el contexto político haya partidos que, tirando de estas informaciones que publicáis en el diario El Mundo, digan que todo esto se refiere a que Pedro Sánchez conocía la corrupción y toda la trama de Ábalos. Yo lo digo para aclarar, porque No, yo siempre creo que que además tenemos la suerte de tener a un compañero que se responsabiliza de esa información, es interesante que nos aclare los términos, el contexto y nos cuente, ¿no?, los detalles de esa información, porque estamos hablando de miles de mensajes, decís, miles de mensajes que se cortarían, bueno, los detalles que puedas darnos, pero que se cortarían en cuanto se detiene a Koldo García. Sí, el matiz importante que yo creo que hay que hacer aquí es que no había ninguna información sobre José Luis Ábalos en 2020 y 2021 cuando lo cesa. Aparecen 4 meses después, que es cuando Sánchez retoma el contacto con él. Aparecen unas informaciones de Objective, de presuntas fiestas en Paradores y tal, de las que no hay... Yo no tengo, y que Paradores que yo no lo ha tengo desmentido confirmación, años después. Que yo no tengo confirmación porque Paradores desmintió entonces y desmiente ahora. Y Sánchez le escribe: te mando mi apoyo ante los infundios que están apareciendo en la prensa. El salto a 2023, cuando recuperan la relación y vuelve a ser del círculo estrecho de confianza o asesoría, como lo queramos llamar, del presidente Ábalos, ahí yo creo que sí que hay una responsabilidad política, nada judicial, de Pedro Sánchez, porque ya Hacienda estaba investigando el caso, había oficios de Hacienda que digo yo, que el Gobierno podría conocer, y que a mí me parece de responsabilidad del presidente hacer esfuerzos por conocer si pudiera haber algo más detrás de lo de Ábalos. En 2023 todavía no estaba imputado, pero creo que si no conocía lo que estaba pasando y lo que se estaba investigando, es peor. O sea, si lo conocía mal, pero si no lo conocía, peor. Debería haber hecho una labor de fiscalización de su mano derecha, porque lo echó, todo el mundo lo sabe, en un contexto en el que no se dijo por qué lo echaba, pero todo el mundo sospechaba que, bueno, que podía haber alguna práctica de Ábalos que no le gustaba a Pedro Sánchez, y eso decía mucha gente en el PSOE. Eso, como no lo sabemos, lo tendrá que explicar él. Lo que sí sabemos es que hay una responsabilidad en vigilando en 2023, no en 2020 ni en 2021. Bueno, ¿vigilando en qué sentido? Si es posterior, pues porque Carolina Perles, ex mujer de Ábalos, había avisado al Partido Socialista de una vertiente, vamos a llamar, disoluta de Ábalos, incluso en actividades del Ministerio de Transportes. Tenían ese aviso, porque Hacienda había abierto 2 oficios sobre el caso. Pero el Ejecutivo no puede conocer el contenido de la investigación de Hacienda, porque entonces sí que estaríamos ante un delito. Claro, sí que están abiertos y que te haga saltar el pilotito de decir, bueno... pero la investigación de Hacienda sí que es secreta. En ese momento no puede tener ni idea el Ejecutivo, porque ahí sí estaríamos hablando. Claro, yo me refiero a la propia apertura de los oficios, ¿no? que te pueda encender un pilotito. Tercero, el propio cese de José Luis Ábalos estaba apuntando a una necesidad, a una pérdida. Él le dice literalmente: he perdido la confianza en ti, nuestro viaje termina aquí y no te puedo decir por qué. Esa pérdida de confianza por sí misma ya acredita que cuando lo recuperas tengas que hacer un escudo de confianza a su alrededor, que tengas que ver qué pasa con Ábalos en ese momento, y yo creo que eso es algo que políticamente, nada judicial, se le puede exigir a Pedro Sánchez una respuesta. Es decir, oiga, ¿y usted en el 2023 qué hizo para pertrecharse contra cualquier posible escándalo que pudiera haber alrededor de Ábalos, ¿no? Yo creo que eso queda bastante claro ayer, igual que hoy queda claro que es políticamente muy relevante que el PSOE se tragaba sapos, obviamente, de Podemos, dentro de la coalición. Todos los días. Como puede ser el escudo antidesahucio. Pero yo tengo unas porque lo que voy a decir es muy importante. Que a mí me parece interesantísimo, más allá de las opiniones que tengamos cada uno sobre este caso, absolutamente respetables todas ellas. Vamos a ver. En esos mensajes, Juanma, entonces, no hay mensajes entre Sánchez y Ábalos después de que Ábalos fuese imputado. No hay mensajes entre Sánchez y Ábalos tiempo antes, cuando fue detenido Koldo García. Y ahí me queda otra duda. ¿Hay algún tipo de mensaje que indique que Pedro Sánchez conocía la inspección de Hacienda o la actuación policial?
No. En los WhatsApps que nosotros tenemos, que se cortan abruptamente Sí. cuando ¿Tenéis alguno que lo indique? es detenido, es justo lo contrario. Lo que se trasluce. Se trasluce que Sánchez está muy contento de haber recuperado a José Luis Ábalos y que está, digamos, ajeno a cualquier posible actuación irregular del ministro. Y el ministro le agradece la vuelta y le dice, ha sido volver, ha sido una campaña muy buena. Es justo lo contrario. A eso es a lo que yo voy. A que me parece que a Pedro Sánchez se le puede preguntar por su responsabilidad de no saber o de no haberse preocupado en intentar saber nada. A lo mejor lo hizo y le dijeron que Ábalos no tenía ninguna actividad en ese momento que pudiera ser perjudicial para él, pero hasta ahí no hay... O sea, justo lo contrario de lo que dice el Partido Popular, porque el Partido Popular, leyendo los tuits, lo que dice es que Pedro Sánchez sabía y tenía indicios de que el ministro Ábalos en aquel momento había cometido delitos, justo lo contrario de lo que dice el Partido Popular. Esto a mí me lleva... El Popular lo lleva diciendo... Es lo que están diciendo en estos momentos. Sí. Me lleva otra vez a la relevancia política de los WhatsApps. Obviamente que el gobierno y que el presidente de gobierno se come sapos todos los días con los socios de gobierno, con sus propios ministros, con sus propios compañeros y con sus propios miembros del equipo. Obviamente. Pero, en todo caso, para mí, realmente, lo importante... Pero déjame que te diga un matiz sobre lo de los sapos, perdona, que es solo una frase. La clave, que es lo que iba a decir, que eso lo sabemos todos, claro, que en un gobierno de coalición se come sapos. La clave es ver negro sobre blanco que una de las grandes medidas bandera de este gobierno, la protección contra los desahucios, el escudo antidesahucio que se aprueba en los decretos de estado de alarma, durante los estados de alarma, Sánchez no la quería. No la quería porque iba demasiado lejos y dice literalmente, puede ser un negociazo para ocupas y para propietarios. Eso tiene una relevancia política. Por supuesto que Sánchez ahora está a favor de su propio escudo antidesahucio. Por supuesto que 3 días después, cuando lo aprueba, lo vende como algo positivo. Pero la trastienda de la política, por supuesto que tiene relevancia conocerla, porque hemos conocido que Sánchez no quería activar el escudo antidesahucio al extremo en que se activó porque le parecía un negociazo para ocupas y para propietarios. Eso yo creo que tiene relevancia. Dos cosas que me parecen importantes, de verdad. La primera, una de las conquistas más importantes de la democracia es el derecho a la privacidad, de siempre. El derecho a la privacidad, de siempre, es una de las conquistas más importantes de la democracia y afecta también a nuestros políticos. Segundo, una conquista muy importante es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a las que nosotros delegamos una parte importante de nuestros derechos y de nuestros derechos básicos tienen la obligación de custodiar todo aquel material que está en una sede judicial, tienen la obligación de custodiarlo porque afecta a nuestra libertad y afecta a nuestros derechos. Espero que haya una investigación al respecto de esta filtración. Espero que haya una investigación por la propia dignidad de la Guardia Civil, de la OCU, de la Fiscalía y de quien corresponda. Esto no lo podemos normalizar. Y no estoy acusando al periódico de haberlo publicado, ni por supuesto a nosotros de estar hablando de ello. Lo que estoy diciendo es que alguien no ha custodiado una información relevante en una causa judicial que afecta a un aforado especialmente, que afecta al presidente del gobierno especialmente, y que por lo tanto espero por el bien del propio sistema judicial, por el bien de la Fiscalía y por el bien de la Guardia Civil y de la OCU, espero que esto lo podamos llegar a...